Buenas noches. ¿Tienes un kit de emergencias? Es una pregunta rápida, pero así de rápida tendría que ser tu respuesta ante una amenaza de tsunami. Ya vivimos un terremoto y no, en ese momento no supimos qué hacer. Nos encontramos, bueno, fue en la noche y no supimos qué hacer. Preparar, no tengo un kit de... No tengo... Sé que hay que tener agua, linterna, eso, pero yo no. No sé por qué, pero no lo tengo. Bueno, kit de emergencia no tenemos. Yo antes no tenía radio pila, ahora tengo radio y tengo linterna, y antes no, a lo pido sorpresa. Creo que eso es particular de cada persona y yo creo que en el tiempo se van olvidando ya, y cuando viene un temblor, como que todos parten nuevamente, oye, ya la linterna, todos los elementos pertinentes. A casi 12 años de aquel episodio, en Chile todavía no entendemos que la memoria puede salvar vidas. Cada 5 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre Tsunamis, una iniciativa que data de diciembre del año 2015, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a su Oficina de Reducción de Riesgo de Desastres celebrar esta fecha para sensibilizar a la población sobre el riesgo de tsunamis. Los tsunamis se forman por un desplazamiento de agua causado por un deslizamiento de tierra, un terremoto, una erupción volcánica o cuando chocan una a otra las placas tectónicas de la Tierra. Los tsunamis pueden viajar a más de 800 km por hora en el punto más profundo del agua, pero disminuyen su velocidad a medida que se acercan a la costa. Uno de ellos azotó la región del Biobío el año 2010, tras un terremoto de grado 8.8. Las regiones más afectadas fueron Maule y Biobío, donde se registraron pérdidas de vidas e importantes daños a la infraestructura de bienes públicos, privados y también del sistema de salud. El periodista Flavio Araneda conversó con la jefa de turno que trabajó esa noche en uno de los recintos hospitalarios más grandes de nuestra zona. Para los funcionarios de la salud, fue un momento en que toda la experiencia de servicio profesional se puso a prueba. Yo en ese tiempo era enfermera, también jefa de turno, y fue un momento súper intenso. Creo que a ratos desconcertado, sin saber, porque nunca había vivido un terremoto en la vida, pero mantuvimos la calma. Enfermeros de urgencia, creo que es dinámico nuestro servicio, estamos preparados para enfrentar a ciertas emergencias, pero una catástrofe como esa nunca la habíamos vivido. Así que esperamos que pasara el momento del movimiento telúrico, nos protegimos en ese momento, tratamos de proteger a los pacientes y posteriormente, después de que paró el movimiento, mucho polvo, era un edificio antiguo, no era este edificio, por lo tanto el movimiento se sentía demasiado fuerte. Ya alguna gente cayó al piso, cayeron todos los sueros, las camas se movían, las camillas para todos lados, el público gritaba, así que nosotros empezamos a mantener la calma, que en todo momento tenemos que hacerlo, y empezar a priorizar la atención. Mientras se efectuaban los planes de contención para las decenas de personas que llegaban minuto a minuto luego del terremoto al hospital Las Higueras, el ambiente se volvió tenso cuando se escuchó el relato de que había presencia de agua en las viviendas aledañas a la costa. Creo que fue una etapa súper fuerte, ver a mucha gente lesionada, y después que ya había pasado y habíamos atendido a mucho público, a las 5 de la mañana empezó a llegar la gente de Tsunami. Y todos trabajábamos demasiado, entonces como que nadie entendía qué estaba pasando, ni la gente que llegaba era capaz de verbalizar lo que había sucedido. Estaban muy impactados, y nosotros tratando de los lemas de la urgencia, que es salvar vidas, calmar el dolor, calmar la angustia, y creo que tuvimos que en ese momento
como equipar otras unidades. Las ambulancias eran los que nos permitían calentar los sueros en los motores. Nosotros calentábamos ahí los sueros para poder pasarle a los pacientes, abrigar a los pacientes, no teníamos con qué hacerlo. Por tanto, fue un trabajo súper como unido entre la prehospitalaria, que es el SAMU, que ellos nos ayudaban, como les digo, a iluminar, porque estábamos atendiendo en el patio de ambulancia. O sea, yo te digo, llegué a poner sueros en el paradero. O sea, era porque no había espacio para atender a tanto público. Pese a todas las situaciones límites que ocurrieron ese día, los equipos de salud evitaron una catástrofe que pudo ser peor. Los valores profesionales fueron el pilar de una sociedad que estaba en shock y necesitaba contención. Hicimos como un triage que se llama para evaluar la gravedad y determinar a qué paciente nosotros podíamos atender primero, a quien entraba a pabellón. Llegaron muchos lesionados y muchos con riesgo vital. Por tanto, como líder de equipo asumí el rol de categorizar quién ingresaba a la unidad, quién se iba a pabellón, quién era un paciente que venían con un diagnóstico de dolor torácico, infartado. Nos llegaron muchos pacientes graves, muchos, y el personal era poco. En ese tiempo éramos solo 3 enfermeros, como 12 TENS y muy poquitos médicos. Todos los de la unidad se quedaron. En otros lados supimos que se habían ido a su domicilio, pero toda la unidad respondió súper bien. O sea, creo que el espíritu de solidaridad, el espíritu de unión se vio. Yo te digo, trabajé, creo que en mi vida había trabajado tanto. La memoria es frágil y se nos olvida que vivimos uno de los terremotos más potentes registrados en la historia moderna de la humanidad. ¿Cuánto hemos avanzado en prevención? Para avanzar en la prevención es importante hacer un diagnóstico de lo que tenemos y lo que nos falta. Por eso la periodista Constanza Rivera conversó con Alejandro Sandoval, director regional de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior. Alejandro, agradecerte por supuesto que nos acompañes en esta programación especial para hacer conciencia sobre los tsunamis y en general lo que afecta acá en nuestra zona. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por darnos esta oportunidad de poder entregar información a la comunidad, a la población, en el sentido de lo importante que es tener información respecto de lo que es este 5 de noviembre, que es el Día Internacional de Concientización ante Tsunami. Para nosotros el riesgo de tsunami es una variable de riesgo que afecta a un porcentaje importantísimo de la población de la región del Biobío, del más de 1,5 millones de habitantes que tenemos en la región. Aproximadamente 800.000 viven o trabajan en un área de riesgo de tsunami. Por lo tanto, es muy importante que este tema se converse, esté presente en las familias, en todas las personas que habitan la región, porque ya sea, insisto, vivan, trabajen o incluso puedan visitar el sector costero. Están sujetos a este riesgo, el riesgo de tsunami. Nosotros somos uno de los países más sísmicos del planeta, tenemos un borde costero muy extenso a lo largo de todo el país, por lo tanto hay que aprender a convivir con este riesgo, más que tener temor, es mejor informarse y poder convivir con este riesgo permanente. Y esa es la idea también de generar esto, de educar, de informarnos. Nos encontramos acá en la costanera de Penco. Sabemos que sigue aún sensible el tema el 27 de febrero del 2010. Si lo pensamos a lo macro, ha pasado poco tiempo. ¿Cómo hemos ido avanzando también respecto
a lo que ocurrió en esa fecha actualmente en este año en materia de educación, como señalaba, en materia de prevención, y si llegase a ocurrir un sismo de una magnitud que permita un tsunami posterior, ¿estamos realmente preparados en estos momentos acá en la región del Biobío? Estamos preparados, pero indudablemente la preparación no tiene límites, siempre podemos seguir avanzando en ese sentido, y es bueno que la gente mantenga la memoria, una memoria histórica de lo que fue el 27F. Lamentablemente la tragedia que ocurrió el 27F, independiente de que muchas cosas fallaron, también falló un poco la memoria histórica de las personas. Tenemos la experiencia de algunos lugares en que sí había un conocimiento histórico de cómo se comportaba el mar ante un sismo, en que no hubo gran pérdida de vidas humanas, pero en otras partes... Y no hubo que esperar a la autoridad y actuaron por instinto, por así decirlo. Exactamente, por una memoria histórica. En cambio, en otros lugares, lamentablemente, por un desconocimiento, era mucha población flotante que estaba de visita en el sector costero, y lamentablemente la gente no supo reaccionar como la costumbre lo aconsejaba. Por lo tanto, uno de los pilares de esta que ya ha tenido la Oficina Nacional de Emergencia a partir de ese hito importantísimo que fue el 27F, aparte de la reformulación de la organización, de la institución, de asumir una serie de desafíos que fueron indicados por una comisión internacional de las Naciones Unidas, que vino a hizo un levantamiento de qué es lo que había fallado finalmente en ese evento. Pero tal como decía, uno de los pilares fundamentales ha sido fomentar una cultura preventiva en la población, estar consciente de los riesgos con los que convivimos y poder tomar buenas decisiones. Mencionaba que estamos preparados. ¿Cómo estamos preparados en eso? Porque claro, entendemos que hay un tema de educación, de prevención, que es importante y que nosotros igual como canal lo generamos constantemente, no solamente en estas fechas que si bien nos sumamos, evidentemente es importante que se conmemoren. Siempre se habla de lo que ocurre con los sistemas de alarma sonora, lo que ocurre actualmente en nuestro país, lo que ocurre acá en la zona. Yo creo que la mayoría tiene conocimiento de lo que ocurre con estos sistemas de alarma de los celulares, que es lo más cercano. Pero acá en la zona, ¿cómo estamos preparados logísticamente y en ese mismo sistema de alarma? Bueno, el 27F, la ONEMI tenía una dirección central que estaba radicada en la región metropolitana, y habían 2 o 3 funcionarios por región que funcionaban o trabajaban con un horario de oficina, asesorando a la autoridad política en esa época, principalmente gestionando recursos de emergencia, post-emergencia. No era la ONEMI que tenemos hoy en día. Como les decía, ONEMI sufrió una gran transformación y un desarrollo importantísimo. Se instalaron direcciones regionales que trabajamos 24/7, monitoreando las distintas variables de riesgo o amenazas a que está sometida la región. Por otra parte, los organismos técnicos, para el caso de la variable sismo-tsunami, por una parte el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada aumentó su dotación, desarrollaron todo un sistema con sensores, con mareógrafos, con boyas DART, que permiten ahora poder hacer un seguimiento y una predicción finalmente cómo se comporta un tren de olas posteriormente a un sismo importante, ya sea lejos del país, lejos de las costas de Chile o tanto también en nuestras costas. Por otra parte, el Centro Sismológico Nacional, dependiente de la Universidad de Chile, también pasó de ser un organismo muy pequeño con una capacidad muy limitada. Desarrolló todo un trabajo de instalación de más de 400 estaciones de medición a lo largo de todo el país, que también permite poder hacer un seguimiento y emitir información oportuna respecto de los sismos que ocurren a lo largo del país. Junto con ONEMI, estos 3 organismos conforman lo que es un sistema de alerta de maremotos en que se incluyen sistemas de modelación que nos permiten, hemos ido bajando los tiempos y nos permiten actualmente en alrededor de 6 minutos en que este sistema de alertamiento de maremotos podemos indicar si efectivamente posterior a un sismo nuestras costas se van a ver afectadas por un sismo menor un tsunami. Con esa información que se ve apoyada con comunicaciones redundantes, satelitales, radiales, entre todas las direcciones regionales de ONEMI, con los organismos técnicos y con nuestro nivel central, nos permiten poder emitir una alarma oportuna a la población
Por una parte a través del ABC, a través de los sistemas de ambulancias, de las policías y de bomberos, también, tú lo mencionaste, a través, quizá uno de los pilares más importantes, que es nuestro sistema de alertamiento de emergencia, a través de los teléfonos celulares. Hace ya varios años todos los teléfonos celulares que se comercializan en Chile tienen incorporado un protocolo, digamos, en su software que permite recibir señales de este tipo y que, independiente del estado en que se encuentren, pueden recibir esta mensajería de emergencia. ¿Qué otra recomendación también podrías hacer en este día que se conmemora a nivel mundial la concientización de los tsunamis, considerando lo que hablamos anteriormente? La zona acá se vio bien afectada, por supuesto, por el 2010. Bueno, cada una de las familias debiese tener una mochila de emergencia detrás de su puerta en su hogar. Si nos recordamos de lo que pasó en el 27F, fue tal grado el desastre, el colapso que sufrió nuestro país, es que efectivamente los organismos de respuesta del Estado o las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que vinieron en apoyo de las personas, claramente y por lógica, no pudieron ayudar inmediatamente a las personas. Por lo tanto, y esto es una recomendación de nivel internacional, las primeras 72 horas ante un desastre de tal magnitud debiese ser, las personas debiesen ser capaces de alguna forma soportar en forma individual. Por lo tanto, el primer tema, la mochila de emergencia, donde debiésemos tener agua para la bebida, algo de comida enlatada, ropa de abrigo, una linterna, una radio a pilas para poder mantenernos informados, y otros elementos menores, un botiquín de primeros auxilios con cosas muy menores, tener un plan de emergencia familiar. Que nos cuesta eso, porque estar conectados con mis vecinos, saber si mi vecino si mi vecino tiene dificultades para moverse, si hay una persona postrada en la familia y que necesita ayuda adicional, conocer las rutas de evacuación a la gente que vive, que vive y trabaja o que visita estas zonas de riesgo. Estamos aquí frente a la costa, en esta costanera maravillosa, disfrutando de esta brisa marina, pero esto implica un riesgo y hay que saber convivir con él. No hay que temerle a estar en el borde costero, pero hay que saber convivir con él. Bueno, y también ustedes como NEMI, a través de sus plataformas digitales, tienen esta información a toda la ciudadanía para ir finalizando, entregar ahí también esa última recomendación de ingresar, de poder ir conociendo todo esto que nos ha mencionado en esta entrevista, que es fundamental evidentemente en caso de emergencias, lo que depende de los ciudadanos, de las ciudadanas, de organizarnos, de generar esta mapa de ruta que, sobre todo en esta época también de pandemia, se ve un poco más complejo. Quizás algunos están en trabajo presencial, otros en teletrabajo, cómo nos coordinamos como familia, cuando hay niños también, todo va variando de acuerdo a cada realidad. Eso es muy importante, es muy importante. De hecho, los últimos terremotos importantes que han afectado a Chile, todos fueron o ya sea de noche o en días feriados, en que afortunadamente, dentro de lo positivo que es un desastre de ese tipo, las familias estaban en general reunidas. No hemos tenido un evento en que nos toque en horario laboral, en que las familias estén distribuidas, la gente que trabaja fuera del hogar, los niños en el colegio, por lo tanto hay lo que pasa con los celulares también, que colapsan. Hay que pensar y ponerse en ese tipo de situaciones. Insisto, yo les pido a los más jóvenes, a la gente más joven que son nativos digitales, que puedan ingresar al Visor Chile Preparado, a nuestra página. Ahí hay recomendaciones muy cortas, muy fáciles de comprender, muy fáciles de memorizar, de qué es lo que hay que hacer ante los distintos variables de riesgo, porque ahora estamos hablando de la variable sismo-tsunami, pero en nuestra región tenemos muchas otras variables, incendios forestales, aluviones, tenemos un riesgo de peligro volcánico. Tuvimos tornados, por lo tanto, ahí tenemos recomendaciones a seguir. Insisto, el llamado a la gente joven que siga nuestras redes sociales, que se meta a nuestra página de internet, y la gente mayor que quizás no es tan tecnológica, no tiene esa facilidad con lo digital,
pueda dirigirse o pueda conversar estos temas en sus organizaciones comunitarias, con su municipio, porque esto también es responsabilidad de los municipios, el tener planes de emergencia. Como te decía, nosotros hacemos capacitaciones en forma permanente a lo largo de toda la región. Tenemos varios programas, tenemos un programa que se llama el curso SER, que lo realizamos a través de instructores voluntarios, en que capacitamos a equipos comunitarios de primera respuesta, que la misma comunidad se organiza y se le da cierta capacitación para qué es lo primero que tengo que hacer, primeros auxilios, utilización de extintores y capacitación de ese tipo, porque, insisto, ante una catástrofe de una magnitud importante, lamentablemente, y esto no pasa o no va a pasar solamente en Chile, pasa en todo el mundo, los organismos de respuesta no dan abasto y la primera respuesta la tiene que otorgar la propia comunidad. Eso es lo importante, generemos y cultivemos una cultura preventiva en nuestra ciudadanía. La información está disponible y ese es el llamado que hacemos nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial y dejando este mensaje, evidentemente, para generar la conciencia y lo que busca también este día tan importante, este 5 de noviembre. No, muchas gracias a ustedes y también le agradezco su apoyo permanente, porque ustedes la prensa es un pilar fundamental en la difusión tanto de nuestros distintos tipos de alerta, pero también esta difusión de esta cultura preventiva. Yo les agradezco que hagan un alto y pongan este día de la concientización del riesgo de tsunami, el tema sobre la mesa, e idealmente todos nuestros vecinos, ciudadanos que habitan en la región del Biobío conversen este tema, se junten en familia y conversen cuáles serían las acciones a tomar ante un evento de ese tipo, para que no nos pille o no nos sorprenda finalmente un evento, y que lamentablemente sismos vamos a tener siempre, esperemos que no de gran magnitud, pero es un riesgo con el que tenemos que convivir. ...447 caletas existen oficialmente en Chile. Una de ellas es Caleta El Morro, y la periodista Natalie Villalobos conversó con una de las sobrevivientes del último tsunami en nuestra zona, habitante de dicha caleta. Es una de las caletas más antiguas de la bahía de Talcahuano, sobreviviente a los terremotos de antaño, también a las salidas de mar, como solían llamarle los antiguos pescadores, los mismos que se encargaron de heredar su amor por la Caleta El Morro a las otras generaciones, las que hoy miran con nostalgia el pasado. Sandra nació, creció y vivió quizás lo más fuerte de su vida en este lugar. Acostumbrada al mar, su ruido y oleaje, jamás se pensó que el mismo mar que tanto conocía la hiciera protagonizar esta historia. Hoy, a sus 62 años, revive el fatídico 27 de febrero del 2010. Esa noche del 27 de febrero mi hijo estaba, como le digo yo, estaba en faena arreglando la embarcación porque tenía zarpe como a las 4 de la mañana y empieza el movimiento. Claro, yo me asusté todo y después vi que ya la cosa era más seria. Así que mi hijo vino y me dijo: mamá, levántate. Yo ya estaba vestida. Al otro día todos vinieron a ver cómo había quedado. Esto era como si hubiese habido una guerra. No había nada parado, nada. Había un barco ahí metido al medio de la calle, las casas estaban todas derrumbadas. Y lo primordial, que yo me asusté y todo, le dije: no puede ser, no puede ser. Fueron meses fuera de su hogar. El cerro se convirtió en su nueva casa y este espacio que hoy luce renovado fue el escenario también de un milagro. Al menos así lo cree Sandra. De todas las viviendas, solo 2 quedaron en pie. Fue que mi hijo me dijo: no vas a creer lo que yo vi. ¿Qué viste? Le dije yo: si está todo, parece un combate de guerra.
me dijo, tu casa y la de tu hermano quedaron en pie. Yo no lo podía creer. No lo podía creer, ¿sabes por qué? Porque ahí todo deshecho, todo hecho tira, y que hayan quedado esas dos casas fue un milagro. Una historia llena de vivencias, recuerdos y vestigios que aún están a la vista. Estas marcas dan cuenta de la primera y segunda ola, años de esfuerzo y reconstrucción no solo de viviendas, sino que también una reconstrucción personal. Para mí era impresionante, yo no podía, a mí me costó recuperarme. Yo quedé con una pequeña afección del sistema nervioso que yo quedé sin habla, me costaba hablar. Ahora yo me recuperé completa, gracias a Dios, pero yo no podía hablar bien. Y mi cara se envejeció, viera usted, parecía una anciana. Porque no es fácil para nadie. 11 años han pasado desde el terremoto y posterior tsunami. Esta caleta, un poco más preparada, continúa siendo habitada por quienes aman el mar, el mismo que proveyó por años de recursos, pero que tan solo minutos arrebató mucho más que vidas. Aún así, Sandra asegura que jamás dejará este lugar. ¿Usted no piensa irse de aquí? No, yo me voy a morir aquí, voy a terminar aquí. Una bahía es una entrada natural de mar que puede servir de refugio a las embarcaciones. Pero también, una bahía tiene las condiciones ideales para que pueda ingresar un tsunami. El periodista Hugo Varela conversó sobre este tema con la experta en tsunamis de la Universidad de Concepción, Ignacia Calisto. La bahía de Concepción abarca unos 170 kilómetros cuadrados. A su abrigo está la comuna de Tomé y los puertos de Penco, Lirquén y Talcahuano, 3 de los terminales marítimos más importantes del país. Su importancia es indudablemente estratégica. Hoy conversamos con la geofísica de la Universidad de Concepción, Ignacia Calisto Burgos. Con ella queremos indagar sobre las características de este espacio geográfico y cómo estas características determinan la propagación de los tsunamis. La bahía de Concepción es un lugar preciosísimo, me atrevería a decir que es una bahía perfecta, tal vez la más perfecta de toda la costa de nuestro país. Es un lugar con perfecto abrigo para las embarcaciones, es un lugar que tiene una gran fauna, una gran riqueza desde el punto de vista de la pesquería, digamos, pero es también un lugar perfecto y funcional para los tsunamis. Ignacia. Bueno, va a depender de la fuente, claramente. Si un terremoto tiene... vamos a hablar del periodo del terremoto. ¿Ya? Entonces, del tsunami. Hay que imaginarse como un tambor, por ejemplo, cuando uno lo golpea, ¿no es cierto?, que sigue vibrando. Entonces, lo mismo ocurre cuando ocurre este terremoto, ¿no es cierto?, que levanta el agua, va a seguir vibrando. Y ese periodo más o menos va entre los 15 minutos, 1 hora, de lo que sube y baja. Entonces, si tenemos una bahía donde tenemos efectos de que las olas entran, ¿no es cierto?, y se pueden quedar adentro rebotando, pero además tenemos que estos periodos, por ejemplo, son cortos, entre comillas. Claro, la primera ola, por ejemplo, la segunda ola no alcanza a salir cuando viene otra. Y ahí a veces tenemos estos efectos que se llaman resonancia, ¿no es cierto?, que es cuando entonces aumenta la energía de esa ola porque se juntan varias olas producto de la bahía. Entonces tenemos estos efectos que pueden ser, dependiendo del periodo, ¿no es cierto?, más catastróficos, pero también dependiendo del ángulo con que llega el tsunami, también nos pueden proteger un poco. Pero todo va a depender. Pensemos en el de 2010. No sé si podemos en algún sentido recrear lo que aquí sucedió. Tenemos una zona de ruptura bien amplia que cubra, digamos, 400 kilómetros de acceso, y aquí la ola entró, pero con tutti, digamos. Pero es curioso, estamos aquí en la bahía y Penco no pasó mucho, digamos. Es que va a depender como decía un poco antes, del ángulo con que entra la ola. Entonces tenemos una ola que viene, uno lo piensa, ¿no es cierto?, del norte. Sin embargo, tenemos un área de ruptura súper grande, entonces teníamos frentes de onda llegando de varios lados. Viene, ¿no es cierto?, entra en la bahía,
si viene directamente, como frente, la ola entrando con ese ángulo, va a llegar hasta el fondo del agua, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos diferentes cosas acá, como el cambio de profundidad en la bahía, entonces el tsunami va a tender a irse va a ir más rápido en los lugares más profundos. Por otro lado, tenemos una isla que también nos provoca un poco de reflexión, ¿no es cierto? Entonces las olas van a venir y se van a encontrar con la isla Quiriquina. Y también tenemos los bordes de la bahía. Entonces hay que pensar que viene la ola, ¿no es cierto? Viene la onda y va a perder un poco de energía, ¿no es cierto? En este cambio de dirección, de propagación. Entrar a la bahía. O sea, en las orillas, si viene del norte, si viene del sur, por ejemplo, estamos bastante protegidos. Hay una cierta parte nomás donde se va a dañar. Entonces, ese tipo de cosas fue lo que ocurrió para el 2010. No fue como que entró, que uno piensa que entra y va a dejar así como... sino que la ola busca ciertas direcciones privilegiadas donde va a ir con más fuerza, más rápido, más lento, se va a difractar, etcétera. Tenemos ese sector que es como, la gente lo conoce como Rocuán. Pensemos en la desembocadura del río Andalién, que se alcanza a ver aquí detrás del muelle, es el muelle de Penco, supongo yo, ¿no es cierto? La desembocadura del río Andalién, después tenemos la zona del aeropuerto, Rocuán, y llega ya a Talcahuano, las poblaciones que están, no me acuerdo cuál es la población. Es un terreno en general bastante plano, no es que el mar llegue a un cerro, sino que el mar tiene como un terreno bastante amplio para avanzar, digamos, eso imagino que facilita. Ya, pero ahí está el humedal. Perfecto, ¿y eso qué quiere decir? El humedal es un lugar que absorbe agua. Entonces hace que el agua que va entrando, la fricción que va a tomar, no es como que llega, pasa y sigue de largo sin problema, sino que va a absorber parte de la energía. Es lo mismo que ocurre con los arrecifes de coral o con estos rompeolas que ponen. La misma idea. Entonces Entonces el humedal jugó un rol que nos ha dicho mucho eso. Ese humedal jugó un rol súper importante para la mitigación del riesgo. Para que no quedara tan la embarrada. Quedó la embarrada, pero no tanto como pudo haber quedado eventualmente. El mar pudo haber entrado mucho más si hubiese sido, no sé, cemento o arena o cualquier otra cosa. Por supuesto que sí. Entonces eso de ahí hizo que el agua, por supuesto, frenara un poco y no alcanzara, llegó cerca al aeropuerto, pero no llegó al aeropuerto, por ejemplo. Hay diferencias si el asunto viene del norte o del sur, eventualmente, pensando en las características, algo dijiste, pensando en las características de la forma de la bahía, porque claro, como esta forma entiendo que del sur se dificulta un poquito más el ingreso. Es que si viene del sur, por ejemplo, no sé, pues pensemos en el 60, ahí tenemos un buen ejemplo. Tenemos el 60 que el inicio del tsunami, el inicio del terremoto, ¿no es cierto?, donde empezó a romper, fue al sur de la bahía, la parte sur de la bahía de Arauco. Y tenemos entonces estas olas que van a salir, y que van a salir en general, lo que nos dice, digamos, la teoría es que la mayor cantidad de energía va a estar hacia este lado del área de ruptura. Mientras que hacia el norte y hacia el sur va a ser menor. Bueno, en nuestro caso norte-sur porque nuestra fosa está alineada con el norte. Entonces las olas que van a salir de ahí van a ir con un poco menos energía que las que salen así, ¿no es cierto? Y tienen que recorrer con este tipo de ángulo, y para entrar a la bahía tendrían que dar vuelta. Entonces sí van a llegar olas, porque las olas van a tender a hacer este giro. Sin embargo, va a perder energía durante la propagación y durante el giro. Entonces, porque ahí se refracta, la ola cambia de dirección, entonces también se refleja, ¿no es cierto?, cuando está en la pendiente. Entonces parte de ellas va a reflejarse, parte de ella va a pasar. Entonces hay varios fenómenos que van a producir esto. Sin embargo, obviamente, si es algo así como el del 60, donde tenemos magnitud 9.5, ¿no es cierto?, a una profundidad bastante somera, la energía que lleva es súper grande. Entonces la ola, decimos, claro, se va a perder un poco de energía, pero sigue siendo súper grande. Desde ese punto de vista, la magnitud del evento también es un factor a considerar, y la cercanía del epicentro, entre comillas, también. Magnitud y profundidad. Ya, mira. Eso es súper importante, porque nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la subducción que va hacia abajo. Sí. Si se produce un terremoto bajo la tierra, la energía va a salir y va a subir tierra. No se va a producir un tsunami. Entonces necesitamos que los terremotos sean somarios, digamos, que la energía levante agua,
porque para que se produzca el Que levante tsunami, la columna de agua, lo que nosotros hablamos de este tambor, ¿no es cierto? Entonces necesitábamos levantar en la superficie del agua para que empiece a vibrar. Y por otro lado tenemos el hecho de que si estamos muy profundos, los terremotos, piénsalo como un globo, ¿no es cierto? Está concentrado esta goma cuando está desinflado, pero cuando se hace más débil. Lo mismo ocurre, la energía también se debilita, digamos, a medida que está más lejos. Entonces si está muy profundo. Entonces por eso, por ejemplo, cuando comparan terremotos, yo me acuerdo después del 2010, era como, nosotros sobrevivimos un 8.8, y en Italia, España pasó uno como 6 algo, pero fue como a 3 kilómetros de profundidad y quedó la escoba y era como... Entonces eso hace que uno tienda a olvidar que tiene que pensar en la profundidad, pero la profundidad es súper importante para la generación de tsunami y para poder ver efectivamente la energía del terremoto. Algo mencionaste del humedal. Yo deduzco de las palabras que tú me has dicho que el humedal juega un rol importante y por lo tanto tenemos que cuidarlo y muchísimo. Ok, eso es lo que podemos hacer nosotros, cuidarlo. ¿Qué más podemos hacer eventualmente para evitar las consecuencias de un tsunami potencialmente catastrófico como el 8.8, 8.9? Sabemos que las escalas van aumentando exponencialmente, digamos. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Estar preparados solo eso o podemos hacer algo más? Hablaste algo de los enrocados. Yo he escuchado, por ejemplo, de personas que recomiendan incluso instalar arboledas antes de las playas, en fin. ¿Qué podemos hacer? Sí, o sea, existen varios tipos de mitigación de riesgo que se ocupan y que han sido explorados en muchos países. Uno puede mirar Japón, por ejemplo, que es bastante similar a nuestra geología. Y ellos tienen manglares, que son estos bosques de árboles, porque no es cualquier árbol, tiene que ser un árbol que sea resistente a la sal, porque si no, no sirve. Claro. Entonces, estos manglares que se ocupan, porque lo que hacen en realidad, incluso, por ejemplo, tienen unas compuertas gigantes en las entradas de los ríos, porque los ríos, como no hay roce, el agua entra, ¿no? Que es de hecho lo que hemos visto en varios lados. Si hay algo del sur por el río Biobío podría entrar perfectamente, digamos. Igual ahí está el cañón submarino, entonces ahí se produce otro tipo de fenómenos, pero en general sí. Entonces tenemos que en Japón, por ejemplo, tienen estas compuertas gigantes que cuando hay alerta de tsunami se cierran, y lo que hace que en realidad no es que vaya a bloquear todas las olas, lo que hace es que la primera ola claro, nos da bastante más tiempo para poder seguir yendo, no sé, tomar los adultos mayores, los niños, ¿no es cierto? Y poder ir a un lugar alto. ¿Pero hay algo geográfico, hay algo físico que podamos hacer? Humedales. Digamos, lo natural. Proteger los humedales. Claro, lo natural, dunas, que bueno, en nuestro caso no tenemos, sí. Arrecifes de coral, que en nuestro caso no tenemos, humedales, que en nuestro caso sí tenemos. Entonces, hay ciertas cosas obviamente que se pueden aprovechar, hay algunas construcciones como estos, como les decía, estos bloqueadores en los ríos, rompeolas, compuertas, muros, ese tipo de cosas se pueden construir. Pero naturales tenemos algunas otras, como estos humedales, que deberíamos de cuidar. Porque ahí, además de todo lo que va a pasar con el tsunami, tenemos un montón de biodiversidad, etcétera. Entonces, ¿ha pasado ya algún tiempo del último terremoto y tsunami, ya para ir finalizando, y la gente olvida rápidamente, todos nos olvidamos rápidamente? Es obvio que vamos a tener otro terremoto, es obvio que vamos a tener otro tsunami, el tema no sabemos cuándo, probablemente no sea tan cercano en el tiempo, porque tuvimos un 8.8, entonces se requiere guardar más energía, no sabemos mucho. Tú, como especialista en estas materias, estás en condiciones de decir que efectivamente vamos a tener una tragedia como esta y que sería súper bueno que la gente no olvidara, digamos, tan rápidamente lo que pasó el 2010. O sea, yo creo que la educación es primordial. Entonces no podemos olvidarlo y no podemos dejarlo de lado. O sea, todas nuestras políticas públicas, la planificación territorial, tiene que tomar eso en cuenta, porque no necesitamos, por ejemplo, un terremoto que pase aquí al frente para tener un tsunami. Ya vimos, no sé, por el 2015, el 2014, vimos en Japón, ¿no es cierto?, que llegan acá. Entonces, si nosotros realmente esperamos como el ciclo aquí al frente, vamos a tener N problemas. Entonces la educación es lo principal. Nosotros vivimos en un país sísmico, estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico, donde ocurren sismos tsunamigénicos en todas partes. Nos pueden ocurrir remociones en masa submarina, ¿no es cierto?, que también provocan tsunami, porque también hay otras fuentes de tsunami, ¿no es cierto? Tuvimos un meteo-tsunami, producto meteorológico, hace el 2018, hace poco acá,
Entonces, no podemos olvidar que si bien los terremotos son la fuente más grande o la más recurrente de tsunami, la más conocida de tsunami, existen muchos efectos que tienen esta gran energía, que tienen un potencial de que nosotros convirtamos este evento natural en un desastre. Y tenemos que estar preparados, y toda nuestra política, nuestra educación y nuestra planificación territorial debería estar considerando esto, y que la gente, por supuesto, esté preparada. Si hay un sismo que no me puedo sostener de pie, yo estoy al lado del mar, tomo mi mochila y corro, ¿no es cierto? Esta mochila que nos han inculcado desde el 2010, digamos, ¿no es cierto? Y que muy pocos tienen seguramente. Si alguien quiere construir un colegio, por ejemplo, ¿para qué hacerlo a la orilla? Se puede hacer en un lugar un poco más lejos y se puede utilizar, además, como un punto de evacuación, para que en vez que los papás tengan que ir a buscar a los niños, ir a un punto de evacuación, aprovechar estos mismos puntos. Entonces, todo esto de planificación y de educación yo creo que es lo primordial. Y por supuesto, con el conocimiento. El año 2018, la ciudad de Talcahuano fue reconocida por la ONU como parte del programa de perfiles de ciudades resilientes. La comuna de la región del Biobío fue destacada debido a su nivel de construcción e innovación que le permite soportar el impacto de un evento catastrófico. Pero los tsunamis no son la única amenaza de los choreros y choreras. Talcahuano es una comuna que tiene muchas amenazas de tsunamis, amenazas de terremotos, amenazas de incendios forestales, amenazas de inundaciones por las lluvias, por vientos, y lo que nos ocurrió, por ejemplo, en 2019 con los tornados. Y para nosotros es muy importante saber cuáles son esas amenazas y administrar el riesgo en los desastres que puedan ocurrir, porque de esta manera a nosotros nos permite salvaguardar las vidas de las personas. Y por eso, como municipalidad, desde hace 12 años, se cuenta con una unidad especializada en materia de gestión del riesgo, de manera tal que nosotros podamos visualizar esos riesgos y podamos generar estrategias para evitar que esos riesgos y esas amenazas terminen generando una mayor calamidad en la población. Visitamos al alcalde Henry Campos en su oficina del municipio. La idea es conocer en primera persona cómo está preparada la comuna ante un eventual riesgo de tsunami. Nosotros hoy día tenemos equipos de emergencia que están preparados para salir y acudir en cualquier situación que tengamos y que implique el riesgo para la ciudadanía. Tenemos nuestra Dirección de Seguridad y Operaciones, donde está alojada la unidad de el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastre. Además tenemos el Centro de Alerta Temprana, que es el que hace el monitoreo de cada uno de los problemas o situaciones complicadas que podemos estar viviendo en la comuna. De manera tal que si llegara a existir eso, nosotros tenemos además una coordinación directa con los equipos de emergencia de la Armada de Chile, que nos están informando inmediatamente si es que existe alguna variación de la marea. Pero más allá de todo eso tecnológico, nosotros debemos seguir educando a la población, porque podemos tener teléfonos satelitales, que los tenemos para poder contactarnos, para poder conectarnos entre los equipos de emergencia, pero aquí lo importante es la educación, porque si llega a fallar alguno de esos elementos tecnológicos, la población debe saber cómo actuar. Lo que nos demostró el terremoto y el tsunami del año 2010 es que la ciudadanía no estaba preparada. Ni siquiera estaban preparados los equipos de emergencia, ni tampoco estaban preparadas las autoridades políticas, quienes son las que toman la decisión al momento de enfrentar una emergencia. Por lo menos yo doy cuenta de mi gestión. Nosotros hicimos equipos de gestión de riesgo y desastre en todas las comunidades, sobre todo los sectores de Santa Clara, Salinas, que eran los más afectados. Tú sabes, conoces ese sector, que es un sector bajo porque está a ras de, o está debajo, está en la cuota mínima, y por tanto siempre se va a inundar ante una subida, ante una leve subida del mar. Entonces por eso hay que protegerlo, por eso que se tomaron decisiones de no permitir que se construyeran viviendas cercanas a los lugares de
inundables. Se establecieron las zonas de inundación y hay ahí pendiente una obra que es el Parque Santa Clara, que es un parque de contención de la ola. Eso es lo que permite eso. Y eso hay que hacerlo también. ¿Ya? Está pendiente. Está hecho el diseño, está hecha la ingeniería. Hay que buscar los recursos, pega de quienes son hoy día las autoridades locales. Gastón Saavedra, actual diputado de la República y alcalde de Talcahuano el 2010, nos relata en el sector La Poza, reconstruido tras el 27F, sus recuerdos de esa época. Allí está el puerto, eso estaba lleno de contenedores, es que es normal que hayan contenedores, ahí hay un buque hoy día que está cargando, o que va a cargar, todavía no, están abiertas 2 bodegas nomás. Entonces, esos contenedores, porque la ola entró así, entró de allá. Este es una bahía, ¿cierto? Entonces entró la ola y se llevó todos los contenedores hacia la ciudad. La llenó de contenedores, nosotros ya estábamos haciendo la subida a los cerros, iba un 20%, el eje Colón estaba hasta aquí, hasta la Plaza del Ancla ya, y estaban las máquinas y todo. Esto fue un verdadero desastre, esto era otra cosa, no es lo de hoy día. Y el día 27 venía la presidenta a lanzar el buque de investigación oceanográfico que está listo en Asmar, que lo tomó también y se lo llevó para allá. La Casa Blanca, como le llamamos nosotros a la comandancia en jefe de la segunda zona naval, hecho trizas, en fin, el Huáscar quedó con una sola amarra. Adiós, gracias. Y bueno, Asmar hecho completamente. Yo me recordaba la película, no sé si se acuerdan, Pearl Harbor. Claro, el bombardeo, ¿cierto? Y era eso, echar ahí era eso. En Hawái. En Hawái, exactamente. Y bueno, el Morro que está allá también, las casas de la caleta del Morro, todo destrozado. Pero a pesar de eso, fíjate que los pescadores fueron muy sabios. Ellos no se mantuvieron en pie y se fueron al Cerro del Morro. Y esa decisión salvó vidas. Yo creo que es muy importante pedirle a la ciudadanía que se siga educando en torno a las emergencias que puedan tener la comuna y particularmente los tsunamis. Que cuando existe un terremoto, saber que no se pueden acercar al mar. Hay que ir a buscar zonas de altura para proteger la vida. Pero además estar siempre preparado en la casa. Tener agua en botella, tener elementos, una mochila de emergencia donde yo tenga los elementos básicos para poder sobrevivir durante los primeros días, que muchas veces no se tiene, y hay que tener esas conductas arraigadas. El aprendizaje efectivo a escala local permite reducir la pérdida de vidas humanas cuando se presenta un tsunami. Por eso, dicen los especialistas, es primordial, por sobre otras medidas de mitigación. Sin duda hay un avance importante desde el último terremoto y tsunami que hubo, ¿cierto?, que afectó nuestra comuna desde el año 2010, ¿cierto? Han pasado 11 años y ¿qué quiere decir? Nosotros durante todo este tiempo hemos podido, ¿cierto?, avanzar con respecto a capacitación. Es lo más importante que nosotros como municipio podemos entregarle a la comunidad. Quizás pueden decir, pero no hay las sirenas, ¿cierto?, que puedan alertar un eventual tsunami. Pero si tú sabes el comportamiento y cómo tienes que actuar ante un eventual terremoto que no te permita mantenerte en pie, eso significa que tú debes evacuar hacia una zona de altura porque hay un tsunami. Gladys Gutiérrez es geógrafa formada en la Universidad de Concepción. Llegó a la municipalidad del 2013 a realizar su práctica profesional. Hoy es la geógrafa del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres y nos imprime este mapa especialmente para explicarnos e interpretar la zona de inundación por el tsunami de 1835. Como pueden ver acá, los colores, ¿cierto?, indican la altura, ¿cierto?, de inundación producida por este tsunami. Si ustedes lo proyectan de 1835 ahora, en 1835 no habían casi construcción en Talcahuano, entonces igual tenía una mayor facilidad, ¿cierto?, de impacto un eventual tsunami. Pero ahora si lo proyectamos, ¿cierto?, a lo que es actualmente la comuna de Talcahuano, si ustedes se fijan, está casi todo el plano, podríamos decir el 80% del sector plano de Talcahuano, bajo el agua. Ustedes se fijan acá, todo esto lo que está señalizado con relieve, ¿cierto?, indica el sector de los cerros, al igual que la península, el Cerro Isla, ¿cierto?, que el Cerro David Fuente. Esos serían como los únicos lugares. Ahora, nosotros, ¿cierto?, en el año 2010 también tuvimos un tsunami importante, ¿cierto?, que fue con epicentro en la zona, ¿cierto?, de Cofquecura, Constitución. ¿Qué tenemos acá? Si se fijan acá en el mapa, en la línea amarilla que está proyectada, indica la altura, ¿cierto?, de inundación que fue el tsunami del 2010 en la comuna de Talcahuano.
que si bien se fijan no es casi nada comparable a 1835, pero sí fue importante llegando por lo menos hasta la línea del tren que corta la comuna de norte a sur. Todo Talcahuano plano está expuesto a un eventual tsunami. El centro, San Vicente, Arenal, Higueras, Salinas, Medio Camino, Villa del Sol, Tierras Coloradas, ¿cierto? El sector Higueras también, nosotros podríamos decir, pero Higueras, ¿cierto? Está casi a pie del cerro. En el sector Higueras, a pie del cerro, tenemos de 24 a 25 metros sobre el nivel del mar, nada más. Ya donde está la línea del tren, tenemos entre 10 y 15 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si bien no ha ocurrido un evento de esas magnitudes, pero sí puede ocurrir, por eso es importante siempre estar preparados, aunque en tu sector nunca haya llegado un tsunami, esto es súper importante destacarlo. Seguro que has escuchado la importancia de los humedales, especialistas en captar y almacenar el CO2 que producen las termoeléctricas, en producir agua limpia que recarga las napas subterráneas y también barreras naturales contra marejadas y tsunamis. Bueno, Talcahuano tiene un sector súper rico de humedal, que es el humedal Ropan Andalien, que lo comparte con la comuna de Concepción, de Hualpén y de Penco. Talcahuano engloba la mayor cantidad, ¿cierto?, de hectáreas del humedal. ¿Por qué es tan importante? Los humedales son sistemas naturales que acaparan, ¿cierto?, absorben agua indistintamente, ¿cierto? Probablemente todo este sector que ahora es humedal antiguamente fue mar. Entonces, ¿qué hace esto? Esto hace que en caso de un eventual tsunami, el humedal completo, mitigue el efecto en la población, ¿cierto?, de los sectores. Por eso es tan importante darse cuenta del nivel de urbanización que tiene el humedal. Antiguamente Talcahuano tenía mucho menos hectáreas, ¿cierto?, muchas más hectáreas de humedal que ahora, y esto ya está completamente urbanizado. El sector de Brisas del Sol está sentado sobre un humedal, sobre parte del humedal. Por eso es importante que ellos igual tengan sus protocolos de evacuación. Los canales naturales que están acá, como el canal Ifable que pasa por detrás, o los canales Ifables secundarios que ingresan hacia la zona, son lugares que evacúan sus aguas lluvias, ¿cierto?, al humedal o hacia el canal El Morro. Y es importante preservarlo para que en caso de un futuro evento de tsunami lo mitigue. En el 2010 llegó el agua a alguna parte de San Marcos, de Salinas, en Santa Clara también mucha afectación. Si es que hubiese estado urbanizado ese humedal, si es que hubiese estado rellenado, ¿cierto?, como ha ocurrido en otros sitios, ¿hubiese sido distinto? Sí, claramente sí. No hubiésemos dado cuenta que el nivel de altura de inundación de los sectores hubiese sido mayor. Hubiese tal vez el agua llegado un poco más adentro también, o sea, hubiese pasado la línea del tren. Acá hay muy poco pasó la línea del tren, no hubiese pasado la línea del tren y hubiésemos tenido otros sectores con una afectación importante respecto a este tsunami. La ruta interportuaria, si bien está dentro del humedal, hizo igual que mitigar un poco el impacto. ¿Por qué? Porque cuando entró el agua, ¿cierto?, en 2010, la ola, por así decirlo, la ola rompió la ruta interportuaria. Y esto, ¿cierto?, para la gente que iba en esta ruta fue bastante lamentable, porque se vieron afectados con el impacto directo de esta ola, pero sí también hizo que el agua rompiera acá y probablemente no hubiese llegado de un impacto directo como en el sector de Villamar, el sector Santa Clara, el sector San Marcos, que si bien fueron muy afectados, si el humedal hubiese estado urbanizado se hubiesen visto mucho más afectados de lo que fue. Gladys fue becada el año 2015 por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para estudiar en dicho país y aprender sobre la concientización y aportar a la reducción de riesgo de desastres. Hoy su conocimiento lo entrega al servicio público y a la ciudadanía. En caso de un evento de estas magnitudes, hay un protocolo de autoconvocatoria, ¿cierto?, en las dependencias del DAEM de Talcahuano, que es una zona, ¿cierto?, que está más cercana a una zona segura. Como tú bien sabes, acá en el municipio estamos en una zona de amenaza muy importante. El terremoto del 2010, el agua llegó hasta la plaza, entonces no podemos reunirnos en este lugar, sería exponer a las personas. Y ahí comienza, ¿cierto?, a trabajar el protocolo con todas las instituciones, con Armada, Carabineros, Bomberos, PDI y las ONG como Cruz Roja, Defensa Civil. Recordarles a todos que siempre es importante estar preparados. Segundo, no temerle a los eventos son naturales, el terremoto, un tsunami son eventos naturales, por ende no se pueden predecir.
Nadie le va a decir mañana, pasado mañana o en 2 años más va a haber un terremoto y usted tiene que esperar cierto día para que esto ocurra. No, esto es impredecible, como todo lo que ocurre en la naturaleza, por lo que es importante que ustedes siempre estén preparados. No sé si recuerdan, en el 2010, por lo menos un año, tuvimos todos siempre una mochila de emergencia preparada al lado de la puerta en caso de tener que evacuar. Y eso, si preguntamos el día de hoy, como lo hemos hecho en nuestras capacitaciones, muy pocas personas, ¿cierto?, todavía mantienen ese hábito de tener una mochila, de tener definidos puntos de encuentro. Todos, ¿cierto?, trabajamos, estudiamos, estamos fuera de la casa, hacemos trámites. ¿Qué significa? Que estamos la mayor parte del día fuera de la casa. Por ende, usted tiene que hacer un protocolo estando en la casa y haciendo un protocolo estando fuera. Tal vez su familia no va a estar siempre reunida y es importante decir, ya, si ocurre algo y estamos todos dispersos en distintos lugares, el punto de encuentro es este. Otra persona clave dentro de esta cadena es Joselín Bello, asesor técnico de emergencias del Centro de Alerta Temprana y Operaciones de Emergencia. Él le advirtió a las autoridades de la época sobre el recogimiento del mar y con estas radios que hoy guarda en su oficina mantuvo comunicación para el resguardo de la gente. Este tipo de radio es la que se ocupaba antiguamente con este tipo. Hoy en día solamente aquí contábamos con 3 canales, que eran los 3 canales municipales, y con nadie más. Después que hubo el terremoto, se mandó a pedir el mismo 2010 todos los equipos de radio, más 40 radios para pasar a los funcionarios. En todo lo que es la comunicación, hoy en día la municipalidad ya tiene comunicación con la Armada, con la ONEMI, con Carabineros, con la Defensa Civil, Cruz Roja. Entonces tiene todo un equipo radial nuevo, una P25 que trabaja a nivel nacional. Contamos ya con 2 teléfonos satelitales que están ahí listos para usarlo, cargados, que están en comunicación tanto con ONEMI como con el gobierno. Este ha sido el trabajo de periodistas, audiovisuales y profesionales de las comunicaciones con el único fin de aportar en la concientización del riesgo de tsunamis. Ahora estamos un poco más preparados. Conversa con tu familia y mantente siempre alerta. Muy buenas noches.